Mañana son 30. Esta lámina es el cáncer in situ del cuello uterino. ¿Qué es el cáncer in situ? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es el cáncer in situ? ¿Cáncer de qué? Estamos en los últimos. El cáncer in situ. Porque la lámina es cáncer in situ del cuello. ¿Y el cáncer in situ? No es un cáncer cuando no se propaga, cuando no. Ya, pero el hecho de que ya no tiene la semilla, pero ¿por qué se dice in situ? ¿No? A ver, chicos. Esto mismo debemos saber porque ya estamos terminando el curso. Ustedes deben saber que tiene un cáncer infiltrante. Doctora, si no me equivoco, lo habíamos visto cuando explicamos cáncer de cuerpo, que es un cáncer que todavía no supera la lámina basal. Ahí está, esa es la respuesta. Es un cáncer que todavía está confinado, que todavía no ha roto la membrana basal. La membrana basal que soporta los epitelios está intacta. Cuando esta membrana se rompe, estas células cancerígenas pasan al polio y ahí, por los vasos sanguíneos, se va a ir hacia la circulación y ahí se llamaría metástasis, ¿no? O infiltración, el infiltrante, el término infiltrante. Entonces, eso es. Ese es el diagnóstico de carcinoma in situ del cuello uterino. Recordemos que todo epitelio se asienta sobre una membrana basal. Por ejemplo, acá hay un epitelio escamoso y la membrana basal está aquí, que no se ve muy bien, pero está ahí sostenida. Es como decir, a ver, un ejemplo, la columna a los ladrillos, ¿no? Algo así. La columna a los ladrillos de una pared, la columna de abajo que la sostiene. Bueno, en este caso vamos a hablar del cáncer del cuello uterino. Ahora, ¿por qué se llamaría cáncer del cuello uterino y por qué no se llamaría adenocarcinoma del cuello uterino? ¿Por qué creen? ¿El prefijo adeno qué significa? ¿Qué? Glándula. Entonces, ¿el cuello uterino tiene glándulas? Bueno, el cuello uterino tiene dos partes, o mejor dicho, dos tipos de epitelio. El endocervix, que tiene el epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y el exocervix, que tiene el epitelio escamoso. Entonces, si estuviéramos hablando de un cáncer de endocervix, probablemente veríamos glándulas malignizadas, entonces estaríamos hablando de un adenocarcinoma. Pero ahora nos estamos refiriendo a un cáncer de epitelio escamoso. Este epitelio escamoso que cubre el exocervix, ¿ya? Que se llama, su denominación es carcinoma. Carcinoma del cuello uterino o cáncer del cuello uterino. Por eso se llama. Ahora, ¿cómo reconocemos el cáncer? ¿Por qué decimos que es cáncer del cuello uterino? ¿Qué hemos visto en esa lámina para dar el diagnóstico de cáncer? A ver, ¿qué vemos en la imagen que es un cáncer? Podemos decir que es un cáncer. ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué decimos que es un cáncer? Miramos esta imagen y decimos, uy, es un cáncer. ¿Qué significa eso? ¿Qué hemos visto? ¿Qué estamos mirando? Por la pérdida de la arquitectura. ¿Qué? Por su pérdida de la arquitectura.
porque las células que vemos ahí cumplen los criterios de malignidad. Por eso vemos abajo aumento de la hipertromasia hasta la punta. Porque ustedes recuerdan cómo era la histología del uterino, la capa basal, la capa intermedia, ¿no? A ver, basal, parabasal, intermedia y superficial, ¿no? Y la superficial era justamente un epitelio aplanado. Pero acá vemos hasta la célula que está en la parte superficial está con células hipercromáticas, muy malignas. Entonces prácticamente está ocupando todo el espesor del epitelio. Y al ocupar todo el espesor del epitelio, estamos hablando de de una displasia 3, ¿no? Sino por la característica más grotesca de un cáncer in situ, porque la membrana está íntegra. Vemos también que alrededor de los núcleos hay un halo perinuclear que es característico de los coilocitos que se transforman, de estas células que se han transformado en coilocitos por la influencia del virus del papiloma humano. ¿Ya? Eso que quede bien claro, porque ustedes ya están terminando, y eso tiene que quedar. Entonces, a ver, voy a hacer una pequeña recapitulación. ¿Por qué se observa así la imagen? Ahí les voy a mostrar. Normalmente me gusta ver así. Y así es el núcleo. Aquí estamos hablando del cuello o cervix. ¿Cierto? Cuello cervix. Lo que está acá se llama endocervix, ¿no? Y lo que está acá, exocervix. ¿Cuál es el epitelio del endocervix? Epitelio. Epitelio cilíndrico. Sí. ¿Y el exocervix? Epitelio escamoso. ¿Qué es lo mismo decir epitelio estratificado, plano, no queratinizado? ¿Qué es lo mismo decir epitelio pavimentoso? ¿Qué es lo mismo decir epitelio poliestratificado? Son sinónimos. Entonces, cuando nosotros creamos la histología del cuello uterino, entonces estos son sinónimos para no perderlos, ¿no? Ahora, normalmente nosotros sabemos que este es un epitelio cilíndrico simple y que si nosotros lo agrandamos y solo dibujamos una parte, algo así, ¿no? Entonces este es el endocervix. Pero también recuerden que había unas pequeñas conexiones que formaban unas glándulas endocervicales, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Incluso cuando estas glándulas se dilataban, podrían formar los quistes de Nabot. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ahora, el epitelio escamoso está aquí, en el exocervix. Buenas tardes, adelante. Este es el epitelio escamoso. Ya está. Normalmente esta es una transformación y los cánceres aparecían aquí por el cambio de grupo epitelio. Pero sin embargo, nosotros vemos que cuando hay un infiltrado inflamatorio, cuando hay una inflamación, estas células estimulan. Este epitelio escamoso es bien resistente, ¿eh? Es bien resistente, resiste infecciones, traumas, resiste bastante. Pero este epitelio es un epitelio, como por decir, más débil. Tanto es así que cuando tiene una injuria por una inflamación,
este epitelio tiende a cambiar y a convertirse en un epitelio muy similar a este, un epitelio escamoso, y se llama ese cambio metaplasia, ¿no? A veces hemos visto que dentro de la glándula cervical puede existir un epitelio escamoso porque ha ocurrido la metaplasia. Entonces, esto es algo parecido a lo que vamos a ver hoy día. Al final, esta glándula tuvo un cambio muy similar a este epitelio escamoso. ¿Ya? Y no solo eso, sino que vamos a ver que aquí es donde vamos a desarrollar esta lámina de glándula de Weber. Un cáncer uterino de un epitelio escamoso, ¿ya? Por eso ustedes lo van a ver ahorita en la lámina donde les mencioné, que está dentro del corio. Todo esto se llama corio, que es una capa muscular del cuello uterino. Ahí está. Nosotros si nos enfocamos alrededor del tejido, nosotros deberíamos ver el tejido aquí en la periferia, ¿no? Pero nosotros no estamos viendo ningún epitelio aquí en la periferia. Estamos viendo solo cortes, miometrio. Vemos todo el borde de la biopsia y solo vemos miometrio, no vemos el epitelio escamoso en la periferia, sino vemos esta lesión en el centro, aquí. Lo buscamos, ahí está, ¿no? Y miren, acá vemos incluso una glándula normal. Entonces vamos a buscar, ¿aquí qué es esto? Niña, ¿te puedes bajar por favor eso que se desliza para que no brille? Gracias. Ajá. Incluso acá vemos, miren, una glándula cervical con su epitelio cilíndrico simple, y acá vemos incluso otra, miren, pequeñita. Ahí está esta pequeñita. Pero el cáncer lo vemos aquí, en esta tremenda glándula que se ha transformado en un epitelio escamoso, pero un epitelio escamoso patológico, ¿no? Porque acá lo que vemos son células malignas, caracterizados por el aumento de la relación neutrocitoplasma, núcleos prominentes, bordes nucleares indentados y mitosis anómalas. Ocupan todo el espesor y aparte los coilocitos. Los coilocitos también vamos a ver que existen aquí, vamos a buscar uno. A ver, ¿quién me dice cuál es el cambio de un coilocito? ¿Cuáles son las características de un coilocito? La característica de los coilocitos es que tienen un halo perinuclear. Entonces, si nosotros vemos coilocitos, ¿quién ha originado este cáncer? BPH. El virus papiloma, efectivamente. El virus papiloma entonces es el causante del cáncer en un 99%. Claro que también existen otros agentes, de repente el dietilcolesterol, los anticonceptivos, los componentes del tabaco también pueden causar cáncer de cuello uterino, pero está directamente relacionado al virus del papiloma humano, y esto lo podemos ver por la coilocitosis que vemos, ¿no? Miren, los halos perinucleares alrededor de esta célula. Ahora, antes de que subo otra vez. Ya, miren. Entonces, estamos viendo aquí que el cáncer está todavía con una membrana basal completamente indemne. Pero ¿qué sería que se rompa esta membrana? ¿Qué pasaría?
células malignas saldrían. Entonces, ¿cuál es la peligrosidad? Se llama cáncer in situ porque está dentro, todavía confinado en la membrana basal. Porque una vez que salga, no solamente va a estar en el órgano, sino aquí vamos a encontrar algún vaso sanguíneo. Y estas células se van a meter al vaso sanguíneo para hacer metástasis. Y ese vaso sanguíneo, por donde pasa la sangre, ¿a dónde se va? A todo el organismo, ¿verdad? En una frecuencia de 60 a 100 veces que recorre nuestro aparato circulatorio por minuto. Entonces, no se puede decir que cuando da metástasis o cuando está in situ está todavía dentro del órgano, ¿no? Está claro, dentro de la membrana basal, pero una vez que se rompe la membrana basal automáticamente sale, pero sale hacia la circulación, en donde por ahí puede crear una siembra en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ya bueno. Y siguiendo una vez más, entonces, acá está la membrana basal. Alrededor, miren, acá vemos los vasos sanguíneos, pero como este está confinado todavía, no hay ningún problema. Aquí el tratamiento solo es una biopsia por escisión, es decir, una biopsia en donde se retire todas estas células malignas con este tejido comprometido. ¿Alguna pregunta? Sí, tercero año. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces como el principal agente causal es el virus papiloma humano, por eso todo comportamiento relacionado con este virus constituye un factor predisponente. Por ejemplo, el aumento del número de parejas sexuales, de repente tener hijos a más temprana edad, haber otro comportamiento. Eso es más todo, ¿no? Vinculada con la práctica. Algunos le dicen que también es por un nivel sociocultural bajo. ¿Por qué? Porque si la persona no sabe que a través de las relaciones no se contagia del VIH, entonces también ella va a tener medio riesgo porque no va a estar en este potencial riesgo de enfermar en el futuro. Algo que también deben tener en cuenta ustedes es que antes de desarrollarse el cáncer de cuello uterino hay lesiones previas, conocidas como lesiones premalignas. Y ahí la podemos considerar desde la displasia, ¿no? Displasia leve, que después continúa en displasia moderada, luego se transforma en displasia severa, y después de la displasia severa en carcinoma in situ. Entonces, de una fase a otra más o menos lleva un tiempo de 5 años, por eso es que en unos 15 a 20 años corre el riesgo de que la persona desarrolle el cáncer, ¿no? Empezó con relaciones sexuales a los 15 años, más 20 años, 45 años puede ser que esté haciendo un cáncer de cuello uterino. Y más que si encima no se hace anualmente el Papa Nicolau, entonces va a ser más difícil la detección precoz. Doctora, ¿y después de cuánto tiempo te puede hacer el Papa Nicolau? ¿Cada cuánto tiempo se hace? Sí, una vez que inicia las relaciones sexuales, una vez al año. ¿Y si lo hago antes? No. Es Más como que todo que eso es el inicio de las relaciones sexuales. Más que todo es eso, porque si lo vas a hacer antes, bueno, no creo que te lo hagan. Porque no ha habido riesgo. sí se hace. Claro, pero sin embargo, a las personas, por ejemplo, de 30 o 40 años, así hayan sido vírgenes, hay espéculos virginales, y sí les hacen por el simple hecho de que otra causa puede haber sido el factor desencadenante, ¿no? Si bien el PVH es más del 90%, 99% hay un pequeño porcentaje que puede ser por algún fármaco, por algún tóxico, o por el cigarro también. ¿Sí? Y hasta los tratamientos de sustancias hormonales en las menopáusicas también, ¿no? Entonces hay varios otros factores que también pueden considerar. Incluso está relacionado con una dieta pobre en fibras. ¿Ya? Una dieta pobre en fibras y frutas. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿el factor de riesgo no puede ser un país endémico? País endémico. No, fibras. Bueno, pero así como tal,
No, fibras. El comportamiento No te sexual cubren sería, fibras. o sea, si tú te vas a un país endémico ¿Y qué más de hay? este, pero Eso, también es frutas. una persona que está común y no parece, claro, turismo menos. Frutas. Pero si vas al país endémico y no te vinculas con nadie, entonces también va a ser importante. ¿Qué más? El PPH en realidad es un agente, un virus bien carcinogénico porque causa cáncer de cuello uterino en mujeres, causa cáncer de pene, causa cáncer en la región orofaringea, causa cáncer en la región perianal. Entonces, en todo lugar donde esté, donde se siembre, ahí va a estar, ahí va a tener el potencial de convertirse en un cáncer. Estos virus se van hacia las células justamente donde hacen mitosis. ¿Y en qué capa harán mitosis? En capas más cercanas a la membrana basal, ¿no? En la capa basal principalmente, ahí están las células haciendo mitosis y ahí es donde el virus entra para poderse replicar y formar células hijas infectadas. Lo ideal es detectarlo a tiempo y es de paso. En un examen así se tiene que poner, más o menos para que lo reconozcan cómo está. ¿Cómo se dice? Acá tenemos el cáncer de mama. Miren, en cuanto al cáncer de mama, para entenderlo, ya necesitamos saber qué es un carcinoma ductal. ¿Quién me puede definir qué es un carcinoma ductal? ¿Carcinoma brutal? Ductal. Carcinoma brutal. Es un carcinoma ductal. Es el cáncer más frecuente de mama. Para entenderlo mejor, entonces ustedes tienen que ir a repasar la histología de la mama. Entonces la mama está conformado por los acinos mamarios, por los conductillos y por el conducto velator. Nada más. La mama tiene una histología bastante simple. Lo demás es tejido adiposo en realidad, ¿no? Pero, a ver, ¿qué otra cosa? Aquí está tratando de una mama que no está activa, una mama inactiva. ¿Por qué? Porque la mujer no está ni gestando ni dando de lactar, sino es una mujer que no está en ningún plan de tener un hijo. Entonces, así es una mama inactiva. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los acinitos producen la leche. El conjunto de acinos forma un lobulillo. El conjunto de lobulillos es un lóbulo. Pero cada acino tiene un conductito por donde en el futuro, cuando esta mama sea lactante, la leche va a drenar por ahí y luego del conducto del lactóforo hacia el estómago, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero supongamos que en el proceso hay una malignización. Entonces, le hacemos un corte a este conducto del lactóforo, ¿ya? Y lo miramos de esta manera, ya a nivel frontal, un corte transversal. Y lo que vamos a ver es que los conductitos tienen epitelio cilíndrico simple o epitelio cúbico simple, pero conforme se van haciendo más grandes, forman un epitelio estratificado incluso, ¿no? Entonces acá corté un conducto con un epitelio estratificado. Le puse solo 2 estratos, 2 nada más. Sin embargo, cuando empieza la carcinogénesis, basta con una célula mute para que esta célula empiece a proliferar y a taponar el conducto.
Entonces aquí estamos hablando de un carcinoma ductal de la mama. ¿Eh? Carcinoma, mire, si la membrana está íntegra, estaríamos hablando de un carcinoma ductal in situ de la mama. In situ. Y es carcinoma ductal porque afecta los conductos galatógenos. Por eso se llama carcinoma ductal. Entonces, mientras la membrana basal esté íntegra, se llamará carcinoma ductal in situ de la mama. Pero si se rompe esta membrana basal por la cual se asiente el tejido, entonces ya está afuera. ¿Y afuera qué vemos? Vasos sanguíneos. Vemos vasos sanguíneos y donde puede estar adentro migrando estas células cancerígenas. Entonces, acá estamos hablando de un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Eso es lo que estamos viendo acá. Lo que les dibujé aquí se asemeja mucho a este conducto. Acá hay un conducto que está lleno de estas células malignas. Acá vemos otro conducto lleno de estas células malignas. Entonces todos son células malignas. Estos son el tejido conectivo que delimita los bolillos, pero igual, ¿no? Como les digo, basta que una célula haya roto la membrana basal y se haya puesto a proliferar aquí afuera, ¿no? Lo primero que va a hacer es lanzar un vaso sanguíneo y hacer metástasis por ahí. Sí, como vemos, ¿no? La mama, miren, acá todavía les voy a mostrar una parte donde aparentemente vamos a ver los vacilos normales. Por ejemplo, aquí tenemos todavía los acinos normales con su capa ya sea simple, ¿sí? Puros acinos y todo esto es un lobulillo. Normal está esta parte. Y el estroma, miren, abundante, tejido fibromuscular. Bueno, vemos que alrededor de cada acino hay las células mioepiteliales. Pero acá tenemos tejido conjuntivo, tenemos adipocitos, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos más aquí, empieza un cambio. Para empezar, el infiltrado inflamatorio que siempre está presente en el cáncer, y vemos la gran proliferación desordenada de estas células con características de malignidad. Si lo vemos más aquí, vamos a ver que esas células están formando nidos, o mejor dicho, son células en un patrón sólido, porque como les había esquematizado ahí, las células del conducto han proliferado tanto que han proliferado, que han obstruido el conducto, y ahí está formando como un nido grande de células con gasostroma. Más que todo está formado por estas células malignas. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Doctor, factor genético. Ya, como por ejemplo, ¿qué? Si no me equivoco, le decían BRCA1 y BRCA2. Ajá, ya. En inglés son, si no me equivoco, doctoras, de Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. Sí. Ya, muy bien, pero ¿cuáles son las causas por las cuales puede haber mutación de su gen? ¿Edad avanzada? ¿Qué? ¿La edad avanzada? Edad avanzada. La edad es un factor de riesgo, ¿no? Mientras más años tenga la persona, más es el riesgo de tener cáncer. ¿Qué más? ¿Menopausia tardía? ¿Qué? Una menopausia tardía. Menopausia tardía, menarquia temprana, la nuliparidad, personas que nunca han tenido hijos, o de repente personas que se han tenido hijos, ¿no? Y no han podido, porque ya sea por voluntad o porque simplemente no han producido leche, no han dado de lactar, teniendo hijos propios. ¿Qué más? ¿El consumo de alcohol?
constantemente viajando estas células tumorales en el interior del vaso sanguíneo. La metástasis en este órgano simplemente da por vía linfática. Por eso es que vamos a ver vasos sanguíneos. Cuando vemos vasos sanguíneos con hematía en su interior, estamos tratando de un vaso sanguíneo, ¿no? Pero si vemos un vaso sanguíneo, miren, acá está su endotelio, acá está la luz, pero no vemos hematíes en su interior, estamos hablando de un vaso linfático. Y todo este émbolo está viajando por la luz de este vaso linfático. Otro. Probablemente es un vaso linfático también, probablemente también es un vaso linfático, está vacío, ¿ya? Pero aquí vemos claramente cómo este vaso linfático, con su endotelio, está con un émbolo tubular en el interior. ¿Alguna pregunta de su guía? De repente alguna característica que no está bien, que no han entendido bien, que no se ha explicado bien. A ver, ¿qué dice? Ya. Otra característica es que los cánceres, mientras más agresivos son, tienen más características, como por ejemplo los comedores, la necrosis. Y la necrosis, ¿cómo lo vemos en el tejido? Miren cuántos conductos obstruidos por células malignas. Entonces vamos a ver áreas incluso de necrosis. La necrosis nosotros lo vemos como algo eosinótico. Acá, por ejemplo, vemos este tejido de efecto necrótico rojizo amorfo. Vemos necrosis en el tumor. Necrosis en el tumor. No buscamos una zona del cuerpo. Acá vemos una gran área de necrosis, ¿no? Una gran área de necrosis. Muchos impactos con los primeros. Y al último Estamos viendo aquí. Esta parte es la que más ustedes pueden identificar para reconocerlo de un cáncer de mama. Tienen unas células malignas formando ahí está. Estas masas típicas, incluso que se pueden ver a lo mejor o menos más de la derecha. Por eso que a veces cuando vemos cáncer de pulmón, que es la parte del órgano más frecuente de metástasis de este cáncer, a veces vemos el tejido pulmonar y vemos clásicamente esta imagen de un cáncer metastásico, ¿no? Que es más frecuente el cáncer brutal y instante en la muerte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta imagen puede ser muy llamativo, muy característico para este cáncer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay? Bueno, entonces por eso que toda mujer debe hacerse de forma preventiva a partir de los 30 años su ecografía de mamas más la mamografía. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si me hago la ecografía me tengo que hacer encima la mamografía? ¿Qué piensan? En la ecografía se ve la densidad del tejido, si es homogéneo o heterogéneo. Pero en la mamografía es muy similar a una radiografía. Entonces, en la mamografía lo que se van a ver son calcificaciones, ya que la mayoría de cánceres siempre va a cursar con calcificaciones. Entonces, si tiene una calcificación en la mamografía, por decir, a 2 centímetros del pezón al cuadrante superior derecho, y vemos por la ecografía que aparte ahí hay una masa de 2 centímetros, por decirlo, a 2 centímetros del pezón del cuadrante superior derecho, vemos que coinciden los lugares, y en uno me dice que si hay un nódulo y en el otro me suma que me dice que hay microcalcificaciones, es bastante sugerente del cáncer de mama. Por eso es que se tienen que sumar los dos exámenes.
Claro, la biopsia también, ¿no? Porque dentro de las manifestaciones clínicas lo primero que vamos a ver es que la persona se palpa un nódulo en la mano. Porque ustedes saben que al inicio el cáncer no da síntomas, simplemente la persona de repente bañándose y detecta que hay un nódulo y de ahí empieza todo, ¿no? Porque no hay otra sintomatología. Hay personas incluso que se les puede cambiar la piel de la mama, ¿no? Puede tener una piel retraída como en piel de naranja, o puede tener el pezón invertido, o puede haber alguna retracción de la piel. Esos también son indicativos de cáncer de mama, especialmente en aquella mujer que tiene a un familiar directo con un cáncer de mama. Tenemos que hacernos cuanto antes los exámenes por los fenómenos de anticipación del cáncer. Una vez detectado, ya pues se procede a la terapia, dependiendo de qué tipo, porque todavía hay que hacer la inmunohistoquímica, ¿no? Para ver si tiene receptores estrogénicos o receptores a progesterona, o no tiene ningún receptor. Eso sí ya se tiene que estudiar con inmunohistoquímica para ver cuál es el tratamiento más ideal. Doctora, y si esto he visto que te quitan lo que es la mama completamente, ¿se puede evitar o algo así? Si digamos que suele... Antes, lo ideal, lo primero que le hacía la persona, o sea, los médicos indicaban una mastectomía radical. Y la mastectomía radical incluía sacar toda la mama, más el músculo pectoral menor, más todas las endometriosis. O sea, era músculo encima que te sacaban. Pero con el tiempo se ha visto que no es así. Bueno, ha aparecido la radioterapia, la quimioterapia. La radioterapia, como que si tienes ya el tumor, por decir bastante grande, es que también depende del estadio, ¿no? Si es un cáncer in situ, entonces tienes que sacar el tumor. Por ejemplo, si todavía solo fuera esto, vemos la membrana basal íntegra y todo está limpio, una mama limpia, entonces solo te van a sacar el nódulo con un poquito de parte sana del nódulo. Ahí se acaba todo el problema. Pero puede ser que ya infiltró. Entonces, si ya infiltró, alrededor del nódulo vamos a ver esas áreas sueltas, ¿no? A veces depende de lo que el médico vea para recién hacer el diagnóstico. Si ya infiltró, pues lo único que queda es terminar de estudiar en primera instancia a qué órganos han ido. Muchas veces si vio que ya salió y está en el pulmón, lo que quiere decir calidad de vida para el paciente, porque ya no se puede hacer más. Pero si el tumor salió por la ruptura de la membrana basal, ¿no? Salió, pero todavía no se detecta en ninguna parte del cuerpo, probablemente las pequeñas siembras son tan microscópicas que todavía no se sepan en las imágenes, entonces hay que darle a ese paciente quimioterapia, ¿no? Para que las células que estén por ahí dispersadas mueran y ya no empiecen a crecer. Depende, por eso es que hay la clasificación TNM, ¿no? Para ver el tamaño. Pero generalmente se pide o se sugiere que se trate, que se reseque o se saque todo el tumor y empezar con la quimioterapia. Para ello es muy importante los receptores. Es que parece que los receptores de estrógeno son los más frecuentes y los que tienen mejor manejo. Porque también hay otros que solo tienen los receptores a progesterona, hay otros que son mixtos, hay otros que son el triple negativo, no tienen ni a uno ni a otro, y esos son los de difícil pronóstico, los de un pronóstico más reservado. Cuando uno habla de pronóstico reservado, en otras palabras está hablando de un peor pronóstico. ¿Ese ve la membrana? ¿Ese ve la membrana? ¿Sí? Sí, son tres, hay tres. Entonces son... O sea, por ejemplo, miren, estamos viendo otro órgano del aparato genital femenino. ¿Saben qué creen que es? Ahí está, miren. Chicos, a ver, tienen sus glándulas aserradas. Tienen numerosas glándulas formadas por epitelio cilíndrico simple. Y como el ciclo menstrual adquiere diferentes formas, ¿no? Si está en la fase estrogénica, las glándulas serán tubulares. Si estamos en la fase progesterona, pues serán aserradas. Estamos hablando entonces de endometrio. Este es el endometrio. Y al costado del endometrio, ¿quién está? El miometrio, que viene a ser un tejido
tejido muscular liso, ¿verdad? Ahí está el tejido muscular liso. Pero miren, nos estamos introduciendo al miometrio y en el fondo del miometrio vemos una imagen de endometrio. O sea, es como que este tejido endometrial se hubiera metido al miometrio y ahí estuviera. ¿Y cómo se llama este cuadro? ¿Cómo se llama? Adenomiosis. Adenomiosis. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este tejido endometrial se ha instaurado en el miometrio. A diferencia de la endometriosis. En la endometriosis, el tejido endometrial va hacia otro lado. Puede estar en el ovario, puede estar en la trompa, puede estar en el intestino incluso. ¿Ya? Esa es la diferencia de la adenomiosis, en donde específicamente va a estar en el músculo liso del miometrio. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esta patología? Bueno, una de las principales causas es la multiparidad, especialmente cuando la atención del parto ha sido por cesárea. Es el momento que las personas o los médicos hacen cesárea tienen que cortar el miometrio para llegar a sacar el producto. Entonces probablemente ahí quede algún tejido endometrial en la pared y pueda estar creciendo. ¿Cuáles son las implicancias que va a causar en la mujer? Dolor pélvico, pero más que todo menstruaciones con dolor o llamado dismenorrea. ¿Ya? La paciente, la mujer va a tener dismenorrea porque estas glándulas que están muy bien, o sea, se parecen mucho al tejido normal, tienen la misma influencia hormonal que las glándulas que están en el endometrio. Ojo que en este caso las células endometriales son